Gracias a vos. Ahora, inflación del 10, del 24, ¿hay cepo, no hay cepo? Alfonso Pratgay. Alfonso, buenas noches. ¿Cómo te va, Charlie? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bueno, ¿no es del 24 la inflación? ¿Del 24? Y anda por ahí, sí. Eso es lo que dan los números de las provincias. ¿Y entonces? Y entonces, según la Presidenta, estamos estallando por el aire. Pero no es así. Es el 24, pero no es el 10. No, el 10 no es seguro, Charlie. Todo sube. Lo único que sube al 10% es el tipo de cambio. Todo lo demás sube al 25%. Es la estrategia de los 90, la estrategia de la tablita, ¿no? De usar el dólar como el único freno para la inflación, ¿no? Ahora, Alfonso, cuando uno ve que los propios aliados del gobierno, ya sean los delegados sindicales, propios o aliados, dicen, no, lo del INDEC no, tenemos el índice WOM o el índice salario mínimo que aumentó al 24, ¿por qué la presidenta juega tan fuerte y juega internacionalmente por el INDEC y por el 10% de inflación? Yo creo que porque está convencida de su propia mentira o porque no tiene más remedio. Elegí vos cuál de las dos es, pero lo vimos con mucha claridad esta semana en Estados Unidos, ¿no? Como para poder lavar la propia culpa de la mentira, les dice a los americanos que el índice de inflación de Estados Unidos no es del 2%. No sonó muy oportuno, yo no sé si lo parece, aparentemente sí, pero no sonó muy oportuno en el marco de una campaña electoral, ¿no? Bueno, siempre hay un error estadístico, Charlie, y las estadísticas no son del todo precisas. Mira, te voy a contar algo que pasó esta semana en la Comisión de Presupuesto de Hacienda. Hubo una diputada de la Cámpora que tuvo la extraordinaria presciencia de buscar un informe de inflación de 2004 del Banco Central, en el que nosotros, cuando yo estaba en el Banco Central, hablábamos de la diferencia entre el índice del INDEC y los índices provinciales, ¿no? Y lo usó como para justificar que la diferencia era muy grande. Entonces, ahora, leyó una parte del informe. Yo me tomé el trabajo de meterme en internet mientras estábamos en la comisión y le leí lo que le faltó decir. Y el informe decía, el INDEC dice 5.0 y las provincias dicen 4.9. O sea, las provincias decían de menos y además era una décima. Por supuesto que hay errores estadísticos, pero una cosa es el error estadístico, otra cosa es la mentira descarada. Pero la realidad no está llevando a que lo del INDEC esté superado. Digo, no solo internacionalmente, hubo una malhadada intervención de la presidenta del Fondo Monetario, que tarjeta roja, pero más allá de eso, internamente también hay como un clima de que la inflación no es la que dicen. Sí, lo que es inexplicable es que la presidenta insista, porque la gente ya aceptó de alguna manera... Esa es la pregunta. Bueno, la gente ya aceptó no darle bolilla al INDEC. Yo diría que el Fondo Monetario es el único que todavía pone en duda los números del INDEC. O sea, todos los argentinos, casi 40 millones, sabemos que el INDEC miente, ¿no? Entonces, no es una discusión. Ahora, que la Presidenta use la tribuna para discutir y recordarnos a nosotros que nosotros estamos equivocados, que en realidad se puede vivir con 6, 10, 12 pesos por día, que el INDEC dice la verdad y que en Argentina no hay pobreza y hay pleno empleo, bueno, es una falta de respeto realmente, Charlie. La verdad que es una falta de respeto. Y lo que vimos esta semana es que cuando no tienen frente la corte de aplaudidores, ya no le es tan sencillo mentir. ¿La aconsejaron mal a la presidenta para ir a esos lugares? Hablamos de las universidades. A ver, el resultado es horrible. No me imagino quién hubiera elegido este resultado para el viaje. Seguramente que el que diseñó el viaje no estaba pensando en este resultado. No sé, quizás fue ella también, Charlie. Quizás ella en su propia fantasía, que se cree que tiene derecho de darle consejos a Europa, a Estados Unidos, a Japón. ¿A quién no le ha dado consejos? Bueno, pero todas las cosas llevan costos, este es el tema. Bueno, bienvenido sea. Yo creo que lo que vimos esta semana es una radiografía de la presidenta. Ahora, Alfonso... Bueno, pero déjame redondear eso, sí. Charlie. A mí lo que más me impresionó fue la intolerancia con la que se refirió a alguno de los alumnos. Vos no tenés problema con los dólares, ¿no? Así fue, que le dijo un chico. Entre otras, ¿no? Entre otras, la referencia a la matanza. Está bien, ¿no? Son reglas de juego. No son reglas de juego, Charlie, no son reglas de juego. No son reglas de juego. Decirle, y vos no te acordás la pregunta, la tenés que leer de un papelito. ¿Qué es eso?
Bueno, me da la impresión de que la presidenta se sentía incómoda. La Sí, respuesta claro. a su incomodidad. Bueno, eso es lo que vimos. O la Pero explicación... entonces, ¿tenía otro escenario en mente o alguien le dijo otra cosa? La explicación de que ella tuvo uno de los mejores estudios de abogados del país. Sí. Y todo tiene un límite. Ahora, seguro que el resultado no era el que estaban buscando, seguro. Los hechos demuestran que la presidenta está cayendo en imagen, que el ambiente aparentemente está cambiando, la gente está en la calle. Ahora, Ricardo Rubí acaba de decir una cosa que no es el primero que lo dice: la oposición no lo aprovecha, no aparece la oposición como alternativa en los sectores importantes de la comunidad. Yo creo que es temprano para que aparezca. Temprano, pero hay una elección. Hay una elección el año que viene, de un año. falta. La gente no está pensando en a quién voy a elegir el año que viene. La gente está pensando en que no sabe si su hijo adolescente llega a su casa por la inseguridad, no sabe si llega a fin de mes. Tiene otras inquietudes, Charlie, realmente. Y me parece que la manifestación del 13 de septiembre fue perfectamente en esa línea. Creo que sería un error desde cualquier lugar de la oposición que intentemos liderar ese movimiento o hacernos dueños de ese movimiento. En todo caso, interpretarlo. Por supuesto que sí. No, claro que sí. Ahí interpretarlo, no liderarlo. Ahí hay un mensaje. Sería aprovecharse, trata de liderar. liderar. El oportunismo me parece que no, por lo menos no cuenten con nosotros para eso. Por supuesto que estamos, por lo menos creo, tenemos que hacer la lectura de por qué hay una franja tan grande de la sociedad, no creo que sea tan pequeña como dijo Rubier, atraviesa todo el país y atraviesa prácticamente todos los estratos sociales, que no se siente representada, ¿no? Y ese es un desafío, por supuesto, para nosotros también. Pero en primer lugar es un reclamo, porque los reclamos ¿cuáles son? Basta de inseguridad, basta de corrupción, basta de mentira. Nosotros no estamos en ninguno de esos casilleros. Lo que tenemos que lograr como oposición es encontrar la manera de canalizar ese pedido que hoy no tiene una representación que tiene múltiples objetivos y que no tiene representación política todavía. Pero recordemos esto, Charlie, porque si no parece que después estamos vendiendo nosotros fantasías. Es un sistema muy presidencialista y es un sistema donde no funcionan las instituciones. Ahí se dijo al pasar, se mencionó la Corte Suprema. Este gobierno ignora los fallos de la Corte Suprema, ¿no? Entonces, tampoco tenemos demasiadas herramientas desde el Congreso, desde la oposición. No funciona bien el Consejo de la Magistratura. Bueno, mañana va a haber una prueba, ¿no? Vamos a ver. No funciona ninguno de los organismos de control. Hay cada vez menos prensa independiente, ¿no? Mañana, recordemos, el gobierno va a intentar nombrar un juez o una jueza en lugar del juez Carbone, que tenía que determinar la constitucionalidad del artículo de desinversión de la ley de medios, ¿no? Así es. Esa Cámara que nunca termina de integrarse y que yo creo que el gobierno prefiere que no haya ningún fallo hasta el 7 de diciembre, lógicamente, ¿no? Lo que pasa con AFSA, ¿no? No sé si lo estoy mencionando bien, pero a dónde va a ir, según parece, la Autoridad Federal de Medios. Sabatella ahora, que como hace todos los diputados que tienen un cargo, eso sí, pido la licencia para después poder volver, ¿no? Eso también pasa en la derecha y en la izquierda, pero lo que digo es, ese organismo no se ha podido integrar. No, la oposición no quiso designar o ahora no puede designar los directores. Y los directores no están designados. Entonces, eso que se dijo que iba a ser democrático, que iba a ser plural, en la práctica no lo es. Alfonso, el Banco Central, Charlie, el Banco Central. Bueno, la presidenta no está nombrada por el Senado todavía. No está nombrada, no tiene acuerdo del Senado, por lo tanto está a tiro de decreto. Y 4, vale decir, la mitad de los integrantes del directorio del Banco Central tienen como gran pergamino haber gestionado en Santa Cruz. Pará, no me interrumpas. Mirá lo no que dije nada, intenté hablar nomás. Mirá lo que es Santa Cruz. O sea, el mérito de haber estrellado Santa Cruz es la mitad del directorio del Banco Central. Entonces, eso también hay que el gobernador lo que dijo en las últimas horas es terrible. Algunos de los que me cuestionan no pasarían una rinoscopía en un hospital de Santa Cruz. Sí, las cosas que dijo antes yo creo que fueron más graves. Son cosas terribles. ¿Cómo están? Alfonso, ¿el problema hoy en la Argentina es más político que económico? Es las dos cosas, Me parece que llegó el tiempo donde lo económico no te salva de los problemas políticos. El problema político en el oficialismo es la propia interna del oficialismo, ¿no? Y la debilidad de los partidos políticos de la oposición para presentarse como alternativa. Todo esto se ve con muchísima más claridad, o si querés el relato mismo se va desnudando
cuando la economía no acompaña, ¿no? Si el bolsillo está más o menos lleno, entonces más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Yo no compro esta idea de Rouvier que Cristina está tranquila porque no hay nadie enfrente. No, ella es la actriz principal por la manera en que funciona nuestro sistema institucional, y no hay ninguna duda de que la gente, incluso la gente que la votó, está empezando a darle la espalda, ¿no? Eso no hay ninguna duda. Lo peor de la economía, en el contexto que el gobierno dice, la crisis internacional, se nos cayó el mundo encima, ¿pasó para la Argentina o todavía ves dificultades en el corto plazo? Lo peor para la Argentina son las decisiones que ha ido tomando el gobierno, ¿no? La crisis internacional es beneficiosa para Argentina, por lo menos hasta ahora ha sido beneficiosa para Argentina. Es exactamente al revés, porque como consecuencia de lo que pasa afuera tenemos tasas de interés muy bajas y precio de la soja arriba de 600, ¿no? Y China sigue aguantando y no tenés la situación que tuviste en el 2009, con una fuerte caída de los precios de los commodities y con una fuerte caída del comercio internacional. Eso no está pasando. Lo peor que le pasa a Argentina es Moreno, las medidas cambiarias, la mentira del INDEC, la negación de los problemas. Eso está inclinando, según tu juicio, negativamente la balanza para el gobierno. Y si no fuera por eso, Charlie, la economía no estaría estancada. La realidad es que la economía está estancada. ¿Por qué? Fundamentalmente porque no hay un horizonte de inversión en el que alguien se anime a invertir con esta incertidumbre y con este ataque a la inversión, y porque el gobierno cayó en la misma trampa que cae Argentina cada 15 años, que es pensar que con un dólar barato la cosa está muy bien, y con un dólar barato no se exporta, con un dólar barato no crece el empleo, no hay más que mirar los números del empleo, y esto es efectivamente lo que está pasando, ¿no? La Presidente lo interpretó como un ataque especulativo. Lo dijo también, creo que fue en Harvard, perdimos 4.700 millones de dólares en 3 meses. ¿Qué cuento es ese? Cristina, durante cada uno de los años de Cristina Kirchner, perdió 20.000 millones de dólares por año. O sea, esos 3 meses antes de las elecciones no fueron diferentes que ningún otros 3 meses en ningún otro lugar, ¿no? La interpretación, ¿cuál fue? Me quieren voltear, entonces cepo cambiario y profundizo el problema. ¿Cuál es el problema? Que los precios crecen 25% y el dólar 10 o 12. Alfonso, gracias por haber venido. Gracias a vos, Charlie. Pausa en un instante.